Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Nidia Milagros Higuero Chávez, con el tema Estudios contrastados del tubo digestivo, lo que el radiólogo debe reportar. Muy buenos días. En este noveno Congreso de Imagenología 2023, organizado y avalado por la Sociedad de Imagen Diagnóstica y Terapéutica de México, con su profesor titular, el doctor Mario Osorio Valero, quiero dar las gracias a título de el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Puebla por la oportunidad de dar esta presentación para todos ustedes. El título es Estudios radiológicos contrastados del tubo digestivo, lo que el radiólogo debe reportar. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. El objetivo didáctico de la presente será precisamente describir las indicaciones actuales de los métodos de diagnóstico de radiología contrastada en gastroenterología, señalar los detalles técnicos importantes, recordar algunos conceptos de anatomía radiológica normal, mencionar los exámenes alternativos en algunas patologías e ilustrar con los casos más demostrativos. Dentro de los métodos de imagen que vamos a ver durante la presentación, empezaremos con radiografías simples, el esofagograma, la serie esófago gastroduodenal, el intestino delgado valorado a través del tránsito intestinal, el colon por enema y finalizaremos con la colangiografía por sonda en T. También debemos hablar de los medios de contraste que utilizamos en una sala de fluoroscopía de rayos X, donde decimos que son sustancias que permiten la visualización de las estructuras del organismo en las exploraciones radiográficas con fluoroscopía. Estas exploraciones permitirán distinguir 5 densidades: aire, grasa, agua, calcio y metal. Dentro de la radiografía con fluoroscopía y medios de contraste, los contrastes yodados se clasifican en función de su solubilidad como hidrosolubles u oleosos, contrastes yodados iónicos y no iónicos, monómeros, dímeros, cíclicos, hiperosmolares, hipoosmolares e isoosmolares. Los contrastes yodados hidrosolubles son los más empleados en la práctica clínica y pueden unirse a moléculas biológicas y pueden producir reacciones tóxicas. Dentro de los medios de contraste y la fluoroscopía, los contrastes tenemos los no yodados y dentro de esto el sulfato de bario, que se usa como contraste positivo, siendo una sustancia radiopaca para la valoración del tracto digestivo. Se administra por vía oral la papilla en las exploraciones del tracto gastrointestinal. Puede tener complicaciones que debemos tener en consideración. Por ejemplo, la aspiración puede causar neumonitis química. La extravasación peritoneal por perforación digestiva puede producir una fibrosis extensa. La exacerbación de la obstrucción gastrointestinal por encima de una obstrucción del colon. Y aquí tenemos efectivamente la imagen cuando, por ejemplo, utilizamos la cubeta de bario para hacer las preparaciones para los estudios, por ejemplo, del colon por enema. Dentro de los rayos X contrastados, debemos tomar en consideración que estos estudios surgieron en la década de los años 30 del siglo pasado, cuando por primera vez se utilizó el bario como medio de contraste para opacificar el tubo digestivo. El sulfato de bario es el agente de contraste estándar para los estudios de contraste bajo control fluoroscópico de rutina del tracto gastrointestinal superior e inferior.
Dentro de las presentaciones de sulfato de bario para opacificar el tubo digestivo, tenemos precisamente la cubeta de bario. Hay, dependiendo de distintos gramajes, también tenemos la presentación de 270 gramos de un polvo precisamente para vía oral. Hay también el sulfato de bario que podemos utilizarlo con una presentación para instilarlo en los estudios de colon por enema, y tenemos presentaciones donde también específicamente lo podemos utilizar. Requisitos de los medios de contraste son que los medios de contraste permitirán diferenciar entre estructuras porque tienen una densidad atómica distinta a la de los órganos en el que se introducen. Los medios de contraste aprovechan las vías de absorción, el transporte y la eliminación en el organismo. Dentro de los requisitos de los medios de contraste, debemos tomar en cuenta la duración del contraste en el organismo y deberá ser proporcional al tipo de estudio y a la exploración que se vaya a realizar. Los contrastes pueden ser positivos cuando dan una imagen hiperdensa o pueden ser negativos cuando la imagen es de menor densidad a los tejidos. Dentro de los tipos de contrastes, los contrastes negativos o radiotransparentes suelen ser gases, y dentro de estos podemos tener el aire propiamente o el dióxido de carbono. No se absorben por los rayos X y se emplean en exploraciones digestivas. Hay administración de aire en el tubo digestivo que va a permitir que las paredes a nivel de la mucosa del tubo digestivo se separen para conocer alteraciones a este nivel. Los contrastes negativos se utilizan para la valoración del tracto intestinal, tanto superior como inferior. Las exploraciones más comunes que se utilizan en rayos X contrastados con fluoroscopía son los del sistema digestivo con doble contraste. Los contrastes positivos son opacos a los rayos X y provocan aumento de la atenuación en las exploraciones radiográficas. Estos contrastes se absorben y tienen buena tolerancia y se pueden clasificar en contrastes hidrosolubles, iónicos y no iónicos. El medio de contraste y el tubo digestivo, el de elección será el sulfato de bario, que lo emplearemos sobre todo en exploraciones del aparato digestivo, tanto superior como inferior, administrándose para los estudios de esofagograma, serie esófago gastroduodenal, tránsito intestinal por vía oral, o en exámenes del tubo digestivo bajo por vía rectal, para opacificar el recto, el sigmoides y el colon en toda su extensión. Debemos tomar en cuenta que existen preparaciones de los medios de contraste varitados. Para nosotros será importante qué tipo de dilución utilizaremos, y podemos utilizar proporciones de peso por peso, es decir, 1 gramo proporcional a 1 mililitro. Entonces, el peso por volumen serían 100 mililitros de bario al 30%, y puede haber por peso específico. Muchas presentaciones comerciales de sulfato de bario pueden venir con este tipo de presentación. Dentro de la dilución ideal para la preparación del sulfato de bario para los estudios de rayos X contrastados, tenemos que a nivel del esófago haremos presentaciones del 30 hasta el 50%. Acuérdense, 1 gramo proporcional a 1 mililitro. ¿Por qué razón? Precisamente porque dependerá del diagnóstico con el que nos envíen el estudio, en el cual, por ejemplo, necesitamos preparar una concentración de sulfato de bario que quede a forma de papilla en caso de que estemos sospechando y querramos demostrar la presencia de varices esofágicas. O puede serse más diluido, incluso luego la literatura nos los consigna como en hilo de atole, es decir, una concentración que puede ser del 30 al 40%, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una exploración más allá del esófago y pasar al estómago.
En el intestino delgado, por ejemplo, en la primera porción a nivel del duodeno, será en un momento dado del 50% y pueden haber presentaciones para el tránsito intestinal que variarán de 150 a 200 mililitros para aprovechar cómo se transita sin tener que ocultar los pliegues a nivel de la mucosa del intestino delgado. A nivel del colon, la presentación que se instila por vía transrectal va a ser del 12 al 25% en una cantidad que puede variar desde los 500 mililitros hasta los 1000 mililitros. Y aquí tenemos dos ejemplos de imágenes donde utilizamos efectivamente la concentración de a nivel del esófago para opacificar todo el tubo esofágico superior, y en esta otra presentación donde incluso estamos utilizando un medio de contraste y estamos viendo por vía cómo lo instilamos con el doble contraste por vía rectal. Dentro del desarrollo de este tema, los profesionales en radiología, tanto los médicos radiólogos como los técnicos radiólogos, podemos introducir contraste en el interior del sistema vascular, en el sistema digestivo, en el sistema urinario o en distintos espacios de la anatomía que permitan diferenciar los órganos de las distintas estructuras del organismo. Para eso hacemos un repaso de la anatomía gastrointestinal y aplicamos la regla de los tres. 1. No debe haber más de 3 pliegues gástricos por encima del hiato diafragmático. El anillo B del esófago no debe estar a más de 9 milímetros por encima del hiato diafragmático. Los pliegues gástricos miden hasta 6 milímetros en el cuerpo y en el fondo en condiciones normales. Los pliegues duodenales no deben tener más de 3 milímetros de grosor y lo veremos en las imágenes. También a nivel de las asas del intestino delgado, no deben tener un calibre mayor de 3 centímetros. 3 o más niveles hidroaéreos en el intestino delgado son patológicos. Las asas de intestino grueso no deben medir más de 6 centímetros, excepto a nivel del ciego, que pueden medir hasta 9 centímetros. Existe inminencia de ruptura si el ciego mide más de 12 centímetros. También es necesario, surge la pregunta, ¿será necesaria la radiografía simple de abdomen? No. ¿Por qué se toma entonces? Por tradición, puede ser de valor en pacientes con dolor abdominal, para ver calcificaciones o alteraciones en el patrón gaseoso o intestinal o la presencia de cuerpos extraños. ¿Cuáles son las indicaciones en todo caso en este tipo de estudios? Cuando sospechamos de un hilio, cuando hay la presencia de un neumoperitoneo, cuando hay cálculos y otras calcificaciones anormales, cuando hay la presencia de un cuerpo extraño, cuando sospechamos de ascitis o cuando se sospecha de un absceso. Y aquí tenemos unas radiografías simples de abdomen donde estoy demostrando patologías comunes, donde sospechamos, por ejemplo, un hilio paralítico de tipo adinámico, una importante distensión de las asas intestinales, o en el caso de abajo, donde nosotros estamos viendo la presencia de un hilio mecánico de tipo obstructivo y donde estoy viendo la primera proyección de abdomen simple con el paciente en decúbito supino y estoy viendo el patrón austral de las asas de intestino delgado como están distendidas. Y en bipedestación, en esta otra proyección, donde estoy viendo precisamente los niveles hidroaéreos que se forman a nivel del tracto gastrointestinal superior. Continuamos con los rayos X contrastados y vamos a proceder con el esofagograma, donde decimos que es un método de diagnóstico más útil en la patología faríngea y de esófago cervical. El método digital es el mejor que el convencional.
La secuencia de cine o secuencia rápida bajo control fluoroscópico nos permite en un momento dado valorar situaciones como el mecanismo de la deglución. Es sencillo, utilizamos poco vario y es un estudio dinámico, precisamente como nos va a permitir valorar en el video que nosotros vamos a observar el mecanismo de la deglución. Aquí les muestro primero una anatomía de un esófago normal, como nosotros lo vemos, y obtenemos imágenes a nivel del tercio superior, del tercio medio y de la unión esófago-gástrica. Cómo se ven precisamente las improntas anatómicas, fisiológicas, a través del paso del medio de contraste sobre el esófago. Y, por ejemplo, cómo valoramos las mucosas, es decir, la superficie del tubo digestivo a nivel del esófago. Vean cómo vemos los pliegues. A esto nosotros le vamos a valorar precisamente el trayecto, que no veamos defectos de llenado hacia el interior de la luz o defectos de llenado de de afuera hacia el interior, es decir, compresiones extrínsecas, que veamos la unión esófago-gástrica por encima precisamente del diafragma. Todo esto son situaciones que nos permiten que nosotros podamos valorar en tiempo real el tránsito esofágico, cómo deglute el medio de contraste el paciente y lo vamos moviendo en diferentes posiciones. También nosotros podemos valorar con este tipo de estudios alteraciones en la motilidad del tránsito esofágico y, por ejemplo, en este caso, como vemos un esófago de tipo sacacorchos, donde hay una alteración en la peristalsis a la hora de que pase el tránsito del medio de contraste por el esófago. Vemos en esto cómo observamos aquí precisamente las alteraciones en la motilidad precisamente con ondas de tipo terciarismo, ¿sí? Y en un momento dado, cómo pueden llegar a ser patológicas este tipo de ondas. A nivel de la faringe, nos permitirá este tipo de estudios que evaluemos el mecanismo de la deglución, que puede existir la presencia de una calasia de el crico faringio que nos pueda estar provocando una clínica de disfagia en el paciente. Incluso, por ejemplo, la presencia de un divertículo de Zenker, como el que les traigo en los videos, y esto provocado por la presencia de pulsión. Aquí les vamos a demostrar precisamente el video donde vamos a ver el mecanismo de la deglución. En este caso, les estoy demostrando en tiempo real, precisamente en este video, el mecanismo de la deglución y la importancia precisamente de el por qué tenemos que valorarlo en tiempo real para poder ver en un momento dado si existen alteraciones de tipo funcional en relación a la deglución de la papilla del contraste, para demostrar algún tipo de patología. En esta imagen, por ejemplo, les traigo precisamente un mecanismo de la deglución que nos permitió demostrar cómo se retenía el medio de contraste en esta imagen sacular y efectivamente correspondía a un divertículo de Zenker. Aquí congelamos y vemos efectivamente el defecto de llenado que incluso durante el video vean cómo hace incluso nivel. Incluso este paciente tenía el problema de que tenía problemas de reflujo y broncoaspiraba. Vean cómo se ve parte del medio de contraste precisamente a nivel del el árbol tráqueo bronquial. Vean nuevamente cómo deglute el paciente, se forma la imagen sacular, incluso queda con nivel.
Aquí tengo dos imágenes precisamente donde les muestro también la presencia de lo importante de valorar un mecanismo de la deglución a nivel del esófago y vean la disminución del calibre, cómo señala una punta de lápiz en relación a un proceso de una acalasia a nivel precisamente del tercio medio del esófago. En esta otra proyección estamos observando precisamente el paso del medio de contraste, cómo se forma el nivel sacular a nivel del tercio superior del esófago y cómo pasa solamente un hilo de contraste precisamente a este nivel y vean cómo desciende el medio de contraste a través del esófago, provocando una dilatación proximal del tercio esofágico superior. Dentro del doble contraste, bueno, el esofagograma compite con la endoscopía, excepto en casos que requerirán biopsia o algún procedimiento terapéutico. Se requiere de una técnica minuciosa y personalizar cada caso precisamente para obtener el diagnóstico que sospechamos. En este caso, por ejemplo, tenemos dos imágenes donde estamos observando en una proyección oblicua lateral, donde vemos precisamente el esófago con doble contraste opacificado y vemos la unión esófago-gástrica justo por arriba del diafragma y dijimos que debe para considerarse normal entre 2 máximo a 3 pliegues. Sin embargo, en esta proyección antero-posterior, donde estamos viendo cómo pasa el trago de bario, se forma precisamente una contracción, un anillo inicial, que es el anillo de Chasky, y posteriormente la imagen sacular a nivel del tercio distal por arriba del diafragma me está demostrando la presencia de una hernia hiatal. En el esofagograma con doble contraste, la hernia hiatal por deslizamiento o hernia paraesofágica también puede haber también en un momento dado una indicación para cuantificar una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Una esofagitis secundaria finalmente a un reflujo o también la sospecha de un esófago de Barrett. Otras formas de esofagitis o la presencia de un espasmo esofágico difuso o incluso extremos donde hay disminución importante del calibre de la luz del esófago y la famosa terminación en punta de lápiz que es representativo de una patología que denominamos acalasia. Dentro del esófago, aquí traigo dos imágenes donde dependiendo del tipo de la preparación del sulfato de bario, cuando sospechamos de varices esofágicas, necesitamos que la papilla de bario sea una suspensión mucho más, como su nombre lo dice, espesa, para que nosotros al ir solicitándole al paciente que degluta la papilla, esta vaya descendiendo poco a poco a través del tubo digestivo en el esófago y nosotros podamos ver los múltiples defectos de llenado intraluminales que corresponden precisamente a la presencia de las varices esofágicas y que luego denominamos como cuentas de Rosario. Vean la superficie mucosa de este esófago, se ve irregular, se ve microlobulada, ¿sí? Vean en este caso, por ejemplo, que correspondió finalmente a un carcinoma esofágico, los diferentes defectos de llenado de la luz intraluminal en el trayecto esofágico. En estas otras imágenes, precisamente donde vemos en el esófago de llenado una primera contracción peristáltica que corresponde al anillo A y efectivamente un anillo B que corresponde precisamente a una hernia que estamos demostrando aquí y el hiato diafragmático, lo que corresponde precisamente el B al anillo de Chasky, la hernia esofágica y estamos viendo el paso en la unión esófago-gástrica.
Esta es la imagen de vaciamiento donde estamos viendo precisamente la zona de estrechez, cómo se va reteniendo el vario y da la presencia de niveles, la dilatación y el paso precisamente a través de la hernia hacia la cámara gástrica. En estas otras imágenes vemos la alteración precisamente de la mucosa esofágica, cómo se ve la presencia de un patrón moteado precisamente en lo que corresponde al patrón mucoso de este esófago distal. Y vean cómo hay contracciones peristálsicas aquí anormales. Vean en este caso cómo estamos viendo los pliegues esofágicos y cómo hay engrosamiento de los pliegues con la retención precisamente de pequeñas imágenes de vario en el patrón mucoso que puede corresponder precisamente a un proceso inflamatorio que denominaremos esofagitis. En esta otra imagen estamos viendo un patrón en empedrado donde vemos cómo el medio de contraste a través del tubo digestivo se va quedando precisamente a nivel de la mucosa esofágica y puede ser precisamente por la presencia en un momento dado de varices esofágicas a nivel submucoso o incluso este patrón en empedrado en relación a un proceso de esofagitis. En este otro caso, con doble contraste, donde yo estoy viendo precisamente un defecto intraluminal en la luz esofágica y estamos observando alteraciones dentro de la luz del esófago. El esofagograma con doble contraste nos va a permitir en un momento dado valorar la presencia de tumores, si existen datos o zonas de estrechez que impedirán el paso del contraste o del endoscopio, la valoración de la longitud de las estenosis previas a la colocación de stent a nivel esofágico, la presencia de tumores murales, es decir, que dependan de la pared esofágica propiamente, como leiomiomas, o incluso la presencia de varices esofágicas. Y aquí vamos a ver precisamente una dilatación de un esófago distal que termina precisamente en punta de lápiz con una estrechez importante de la luz del calibre esofágico a lo que denominamos efectivamente acalasia. En estas otras dos imágenes del esófago, donde desde el tercio superior hacia medio y hacia distal, estamos viendo múltiples defectos de llenado de tipo redondeados a nivel de la mucosa esofágica y que corresponden a la presencia de varices esofágicas. En estas otras imágenes donde estamos viendo un esófago distendido y que presenta en este doble contraste efectivamente la pérdida del patrón mucoso, no se valoran los pliegues normales del esófago, el calibre se ve aumentado de calibre, no vemos compresiones extrínsecas, pero vean cómo en esta imagen se ve aquí a nivel del tercio distal del esófago, efectivamente una alteración de la superficie mucosa. En esta otra imagen vemos efectivamente cómo la columna de vario nos está demostrando una alteración en el calibre esofágico y una alteración de la motilidad esofágica. En la serie esófago gastroduodenal, como su nombre lo dice, del esófago pasamos a valorar el estómago y a nivel del estómago nosotros podemos valorar precisamente la distribución de ese medio de contraste de este vario a nivel de la mucosa gástrica para valorar el engrosamiento de los pliegues y de esa manera demostrar la presencia de un proceso inflamatorio que denominamos gastritis o a su vez la presencia de úlceras gástricas como defectos de llenado a nivel de la curvatura menor del esófago con esta elevación de la mucosa, como lo señala la flecha, en relación a la presencia de una úlcera gástrica.
También en un momento dado podemos ver la presencia de este defecto de llenado en la curvatura menor y que corresponde a la presencia de una úlcera péptica de el tránsito de el medio de contraste varitado a través de la zona del precisamente del píloro y cómo vamos dilucidando y viendo el paso del contraste a través de la arcada duodenal y su paso a través de las primeras asas de intestino delgado que corresponden al yeyuno. En esta serie esófago-gastrodenal, ¿qué indicaciones vamos a tener? Principalmente la presencia de disfagia o trastornos de la motilidad, si existe o no la hernia hiatal, si hay un reflujo a nivel esofagogástrico, si tenemos esofagitis por un proceso inflamatorio, o finalmente si podemos llegar a presentar un esófago de Barrett o una enfermedad acidopéptica. Y en este caso, por ejemplo, estamos viendo una imagen de un esófago donde hay un proceso inflamatorio con pérdida de los pliegues mucosos, con un defecto de llenado hacia el interior de la luz, como lo señala la flecha, donde estamos viendo precisamente la presencia de una disminución del calibre de la luz por este defecto de llenado intraluminal y cómo se continúa hacia el esófago distal. En esta otra imagen donde estamos viendo con doble contraste, efectivamente, el paso del medio de contraste hacia la cámara gástrica, donde estamos viendo la unión esófago-gástrica con el engrosamiento de los pliegues que corresponde precisamente a un esófago de Barrett. A nivel del estómago, nosotros también podemos valorar precisamente la morfología de la cámara gástrica, donde podemos ver inicialmente una gastritis, procesos inflamatorios con engrosamiento de los pliegues, la presencia en caso de que existan defectos de llenado intraluminales que pudieran corresponder a una úlcera péptica, la presencia de un cáncer gástrico, como en esta imagen donde estamos viendo precisamente la persistencia bajo control fluoroscópico de la morfología de esta cámara gástrica que corresponde, por ejemplo, a una linitis plástica de un cáncer gástrico. También en un momento dado sospechar de linfoma del tracto gastrointestinal a nivel del estómago, la presencia de leiomiomas o de divertículos esofágicos o a nivel gástrico o duodenal. En este caso, estamos viendo dos proyecciones en Hampton y en Chasky, dependiendo de la proyección en la que estemos colocando a nuestro paciente, nosotros vamos a poder ver ese trago inicial que obtuvimos mediante la valoración del mecanismo de la deglución para que podamos impregnar la cámara gástrica y poder lograr precisamente la opacificación de los pliegues gástricos sin tener que tapar o distender la cámara gástrica. De esta manera nosotros hacemos que el paciente, antes de que pase precisamente el primer trago de bario, nosotros le damos un agente efervescente que le pedimos que lo degluta con saliva para que eso provoque la presencia del doble contraste a nivel de la cámara gástrica. Y de esa manera, sin que el paciente repita, le pedimos que degluta un trago moderadamente a grande de medio de contraste varitado, precisamente para que eso permita, moviendo al paciente en una rotación delicada con el paciente en decúbito supino, nosotras podemos colocar al paciente en estos dos tipos de posiciones y lograr estas imágenes que decimos donde nosotros valoramos el patrón mucoso precisamente de la cámara gástrica con la realización de un doble contraste. Entonces, estas son proyecciones básicas precisamente dentro de la valoración de una serie esófago gastroduodenal y que corresponden a las posiciones de Hampton y de Chasky.
Aquí estamos viendo dos imágenes precisamente. En la primera, donde estamos viendo un nivel a nivel de la cámara gástrica y donde estamos demostrando efectivamente cómo existe una compresión intrínseca de la misma cámara gástrica con un estómago retencionista. Vean cómo hay aquí un defecto de llenado hacia la parte externa de la luz, ¿sí? Que pudiera corresponder precisamente a un nicho ulceroso a nivel del bulbo duodenal con una cámara gástrica que tiene una rigidez en relación a una linitis plástica. Vean efectivamente cómo también valoramos el patrón mucoso de las primeras asas de yeyuno. Y en esta otra imagen, cómo observamos a nivel de la unión esófago-gástrica, efectivamente la presencia de un anillo de Chasky con una hernia hiatal. Dentro de la serie esófago-gastrodenal, nosotros tenemos que tener una valoración importante del contorno anatómico que vamos a estar observando, de la funcionalidad desde pasar por un mecanismo de la deglución, por un tránsito, cómo vamos a ver un vaciamiento gástrico a través del píloro y del duodeno, y eso lo vemos bajo control fluoroscópico. ¿Cómo vamos a dar precisamente esa papilla o esa solución varitada, ya sea diluida en agua, realmente si presenta algún tipo de sabor y de consistencia, es como le vamos a explicar al paciente, incluso si son pacientes pediátricos, bajo la supervisión precisamente del padre o del tutor, cómo vamos a nosotros al explicarle a el padre o al tutor lo que vamos a hacer, cómo le vamos a generar confianza a ese paciente para que coopere a la realización de su estudio. Bajo control fluoroscópico es como un cine donde nosotros le vamos a ir diciendo al paciente lo que va a ir haciendo y cómo incluso también lo va a poder ver en la pantalla y cómo de esa manera, al ir explicándoles, le genera confianza, tanto por parte del técnico radiólogo como por el médico que está supervisando la realización del estudio, para que ese paciente coopere precisamente, ya que su estudio lo hacemos en forma dinámica, ya sea con un registro dinámico, como si fuera un cine, o con imágenes fijas. Y todo esto, al hacerlo, sabemos que estamos trabajando con radiación ionizante y para nosotros nuestro principio básico será ALARA, radiar a ese paciente con la menor dosis de radiación, pero que sea útil para el diagnóstico clínico y hacer una observación limitada. Dentro de la serie esófago-gastrodenal sabemos que también si son niños pequeños, bebés, habrá que hacer una cierta inmovilización necesaria para poder ir acomodando al producto al bebé en forma gentil para que no haya en un momento dado sensación de que el niño se sienta apresado, pero que sí nos coopere para poder obtener las imágenes que van a demostrar el diagnóstico médico. La sensibilidad de la serie para una detección por presencia de reflujo gastroesofágico puede ser hasta del 86% bajo margen, técnicas diestas. Aquí a nivel del esófago gastroduodenal de la serie, podemos ver a nivel de la arcada duodenal precisamente cómo pasamos el tránsito duodenal de la cámara gástrica por la región del píloro y vamos opacificando la arcada duodenal y vemos aquí precisamente un defecto de llenado extraluminal en relación a la presencia de un divertículo duodenal. En esta otra imagen, donde estamos demostrando efectivamente el tránsito del medio de contraste varitado y vemos estos pequeños defectos de llenados hacia el exterior de la luz que corresponden a divertículos a nivel del duodeno y en el yeyuno. Y en esta otra imagen, la presencia de un gran divertículo a nivel del tercio de la cuarta porción de la arcada duodenal, donde hay un engrosamiento de los pliegues del duodeno en relación a un proceso inflamatorio de duodenitis.
En estas otras imágenes, por ejemplo, vemos esta imagen como si fuera una mordida de manzana, donde nosotros estamos viendo estos grandes defectos de llenado del interior de la luz del duodeno, de la mucosa duodenal, y que correspondieron precisamente a un cáncer duodenal. Dentro de los rayos X contrastados, también tenemos a nivel del tubo digestivo bajo, precisamente el tránsito intestinal, el colon por enema, qué preparación va a requerir el paciente, la división anatómica del tubo digestivo bajo, el medio de contraste, ya sea varitado o hidrosoluble, dependiendo precisamente del diagnóstico que nos envíe el paciente. Y aquí, por ejemplo, en el tránsito intestinal estamos observando el aumento de calibre, siempre debemos valorarlo en momento dado. Si hay engrosamiento de los pliegues, ¿por qué? Porque la literatura nos describe que el patrón mucoso a nivel de las asas de intestino debe ser como en plumas de ave. Entonces, es un patrón fino que donde nos muestra precisamente ese patrón mucoso de las valvas coniventes, que en un momento dado, al haber un proceso inflamatorio, por ejemplo, a nivel del intestino proximal en el yeyuno, nosotros podemos en un momento dado dilucidar si se trata de alguna patología que esté afectando a esta porción del intestino, y de esa manera nosotros ir valorando el tránsito, a veces dependiendo en un momento dado el tránsito intestinal. Sabemos que son estudios que debemos contar, tanto el paciente como uno debe contar con disponibilidad de tiempo, precisamente porque depende mucho de la fisiología de cada paciente el ir tomando las secuencias seriadas para saber en un momento dado cuándo vamos a iniciar ese tránsito intestinal, y cada 15 minutos vamos a ir tomando en un momento dado ese tránsito. Si es un tránsito que lo podemos estar terminando en una hora, nosotros podemos ir concluyendo que puede ser un tránsito que está con un patrón mucoso controlado. Cuando nosotros demostremos, vamos a dar ese tránsito intestinal por terminado cuando el medio de contraste ya lo veamos en topografía del colon ascendente, es decir, donde ya pasó la región del ciego. Y de esa manera se van a ir tomando precisamente las diferentes secuencias para que nosotros veamos ese tránsito intestinal y valorar así todas las porciones del intestino delgado, a nivel de, pasando por el duodeno, del yeyuno, todas las asas de yeyuno, proximal, medio, distal, las regiones del ilion, también igual, proximal, medio, distal. Habrá momentos donde, dependiendo de lo que se esté buscando en la patología, nosotros poder detectar qué porción es la que se encuentra en un momento dado afectada. En este otro caso, donde estamos señalando precisamente cómo hay paso del medio de contraste varitado a través de la válvula iliocecal hacia lo que correspondería la zona del colon ascendente. En el examen radiográfico con medio de contraste varitado y con fluoroscopía, les traigo este caso donde efectivamente se habla de una enfermedad celíaca. Vean cómo hay opacificación de las asas de intestino delgado con pérdida precisamente del patrón de las valvas coniventes. Y hay un defecto precisamente incluso en el tránsito, donde estoy demostrando con el medio de contraste que se trataba de una enfermedad celíaca. Las primeras asas yeyunales, vean cómo están dilatadas, con pérdida del patrón mucoso normal, y hay ausencia de pliegues a este nivel. En esta otra, por ejemplo, donde dejamos transitar
el medio de contraste en las asas de intestino a nivel de yeyuno y a nivel del ilion, esta enfermedad celíaca que está generalizada, vean en el engrosamiento, el patrón de las valvas coniventes de tipo en empalizada que estamos observando a nivel de las asas, cómo se ve precisamente la pérdida de este patrón. Hay un engrosamiento de estas valvas y que corresponden precisamente a empilas de monedas, donde nosotros estamos viendo precisamente un proceso inflamatorio a nivel de las asas de intestino delgado, como en este caso fue una enfermedad celíaca. En este caso tenemos una enteroclisis en un individuo que no tiene una afección intestinal, sino que nosotros pasamos precisamente ese medio de contraste por medio de una sonda, canalizamos y el paciente hasta que llegue precisamente a topografía del duodeno distal y es donde vamos a instilar el medio de contraste, que por lo general es medio de contraste no iónico hidrosoluble, para distender poco a poco las asas de intestino delgado y de esa manera nosotros podamos ir viendo este patrón mucoso a nivel del yeyuno proximal y cómo se va transitando este medio de contraste. En esta otra imagen, lo que queremos lograr con este tránsito era precisamente a nivel del ilion distal, como en este intestino delgado se ve precisamente una alteración total de lo que es la mucosa de este ilion terminal y que correspondió precisamente a una enfermedad de Crohn que afecta a esta parte distal del intestino delgado. Vean aquí cómo estamos demostrando el paso del medio de contraste a través de la válvula iliocecal a nivel de la topografía del ciego y del colon ascendente. Y aquí en estas flechas precisamente estoy demostrando el segmento afectado por la enfermedad de Crohn. En esta otra imagen donde estamos demostrando efectivamente lo que corresponde a un signo de la cuerda, vean cómo se ve la pérdida del patrón mucoso a nivel de este ilion terminal y efectivamente cómo hay pequeños defectos intraluminales hacia el exterior, ¿sí? Precisamente por el proceso inflamatorio se va haciendo como friable y hay fuga hacia la cavidad peritoneal del medio de contraste. Vean en estas flechas cómo veo los defectos de llenado intraluminales hacia el interior de la mucosa, ¿sí? De este ilion terminal. Vean cómo está aquí el paso a nivel de la válvula iliocecal y esto fue una enfermedad de Crohn a nivel del ilio. Tenemos el colon por enema, donde en el enema opaco o radiopaco, como también llaman al colon por enema, es un método de diagnóstico por imagen. Permite visualizar desde el interior del ámpula rectal y todo el intestino grueso, donde incluimos el trayecto del colon ascendente, pasando precisamente la válvula iliocecal, el colon transverso, el colon descendente, con sus respectivos ángulo hepático y ángulo esplénico, y a nivel del descendente con su porción del sigmoides para llegar al recto. El estudio radiológico mediante un enema de bario y de medio de contraste radiopaco, al disparar el rayo X bajo control fluoroscópico, se logrará observar y resaltar la estructura de la pared interna o el revestimiento mucoso del colon. Y de esta manera, por ejemplo, les traigo dos imágenes de estudios de colon por enema donde les estoy demostrando la fase de llenado con doble contraste y vean cómo precisamente instilamos por vía rectal la dilución de este sulfato de bario a través del recto, pasamos las asas de sigmoides y efectivamente también a su vez logramos con el paso del doble contraste, que en este caso es el aire, lograr distender efectivamente
todo el marco cólico y damos por terminado el estudio al momento de que llegamos a la región del ciego, que de repente podemos en un momento dado sospechar bajo control fluoroscópico si existe una incompetencia o una disfunción de la válvula ileocecal cuando vemos que efectivamente se vence y hay paso de medio de contraste a la última porción del ilion terminal. Y en esta otra imagen de vaciamiento, donde nosotros solicitamos al paciente en sala que pase precisamente al sanitario para tratar de vaciar lo más que se pueda el medio de contraste que logramos en un momento dado, el sulfato de bario que logramos instilar por vía rectal y que lo logre sacar. De esa manera, tomamos la fase de vaciamiento cuando el paciente regresa a sala y ahí es cuando nosotros podemos por vía rectal volver a instilar efectivamente gas para que esto permita que se logre una distensión. Aquí tenemos efectivamente el colon por enema de llenado. Vean incluso a nivel del recto donde está la cánula y vean efectivamente cómo instilamos el sulfato de bario a través de todas las porciones del colon, cómo ascendemos, vemos el ángulo esplénico del colon, da una torsión o una vuelta anatómica, la parte del el colon transverso, el ángulo hepático del colon, cómo descendemos a la región del colon ascendente y efectivamente damos por terminado para no vencer la válvula iliocecal. En este paciente incluso estamos observando la presencia de medio de contraste a nivel de las pelvis renales y de la vejiga, ¿sí? Y en esta otra imagen estamos observando precisamente cómo se logró el vaciamiento y logramos pasar el doble contraste, que en este caso era aire, precisamente a través de las porciones del colon para poder lograr una distensión y demostrar precisamente el patrón austral de este intestino. Hay indicaciones específicas dentro de la realización de colon por enema, que puede ser como, por ejemplo, la detección de tumores benignos, que pueden ser pólipos, también en un momento dado la presentación de cánceres de colon de aspecto polipoide, ¿sí? La presencia de otros tumores. En pacientes pediátricos, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung en los niños, que pueden incluso presentar un bloqueo del intestino grueso, y en estas imágenes hacemos la correlación precisamente del medio de contraste con la presencia precisamente del doble contraste donde estamos demostrando el defecto de llenado intraluminal, la imagen polipoide en el interior de la luz del colon y vean cómo se hace la correlación por medio de la endoscopía. En esta imagen de colon por enema, donde demostramos una enfermedad diverticular muy común en la población, nosotros podemos demostrar cómo hay múltiples de defectos de llenado hacia la parte externa de la mucosa, donde estamos viendo precisamente estos defectos que corresponden a divertículos a nivel del sigmoides y del colon descendente. En esta otra, donde estamos viendo una enfermedad diverticular franca que afecta a todos los segmentos del colon, donde estamos viendo en esta parte, una vez que pasamos el ángulo esplénico del colon a nivel del transverso, este gran defecto de llenado hacia la parte externa de la luz, donde estoy viendo esta imagen sacular y que corresponde a un divertículo inflamado. Y efectivamente puede ser incluso un divertículo que cursó con un proceso de absceso. Entonces, dentro de los estudios varitados a nivel del colon, siempre será muy importante el saber dentro de los efectos de llenado, conforme vamos haciendo el control fluoroscópico, cuando en un momento dado también se da por terminado el estudio. Este tipo de pacientes
No podemos instilarles gas para distenderles el colon, para no correr el riesgo de perforar a este paciente con que alguno de estos divertículos pudiera en un momento dado distenderse o sobredistenderse y haber una perforación intestinal. Y vean en este caso cómo el mismo tránsito del material de contraste varitado vence efectivamente la válvula iliocecal. Y también, por último, tenemos la colangiografía por sonda en T, donde estamos también valorando con medio de contraste hidrosoluble en pacientes posoperados, precisamente de colecistectomías o de otras patologías donde nosotros tenemos que valorar precisamente el trayecto, el calibre de la vía biliar. Aquí les traigo esta imagen donde estamos opacificando precisamente la vía biliar principal. Aquí demostramos la sonda por donde instilamos el material de contraste hidrosoluble. Y dentro de esto, ¿cuál es el objetivo de hacer este tipo de estudios? Mostrar la presencia de litos residuales, en este caso, por ejemplo, a nivel del colédoco distal, que no hayan sido detectados durante el transoperatorio. Investigar la permeabilidad de las vías biliares. Mostrar lesiones pequeñas como estenosis o dilataciones dentro de los ductos biliares o determinar el estado funcional a nivel del ámpula de váter o demostrar cuadros de neoplasias intraluminales a nivel de la vía biliar principal. Entonces, es otro de los estudios que realizamos bajo control fluoroscópico y que corresponden al tubo digestivo. Solo nos queda concluir que es importante conocer que en una sala de rayos X con fluoroscopía, que se utilice para la realización de estudios con medio de contraste, tanto el médico como el técnico radiólogo debemos estar capacitados en el manejo de los pacientes en cuanto a su seguridad y también a la del propio personal ocupacionalmente expuesto, que los medios de contraste constituyen en la actualidad una herramienta fundamental en los estudios de imágenes diagnósticas. Sus múltiples usos y formas de administración nos permiten tener un amplio rango en la elección del medio de contraste adecuado para cada paciente en particular. Si bien es cierto que los estudios radiológicos contrastados, conforme se conocen y se realizan, proporciona al equipo de trabajo la destreza y la experiencia, sin olvidar que cada estudio realizado en la sala corresponde a pacientes distintos. Las distintas instituciones donde practicamos este tipo de estudios desde la ciudad de Puebla y recordar siempre que en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Madame Curie. Bueno, no me resta más que agradecer a la Sociedad Diagnóstica y Terapéutica y al doctor Mario Osorio Valerio por la oportunidad de transmitirles estas experiencias y conocimiento. Muchísimas gracias.